ya. De estructura de datos, ya hay más o menos estructura de datos. Ahora vamos a ver qué algoritmos podemos tener en esta estructura de datos, ¿vale? Bien, ya vimos que tenemos muchos tipos de estructura de datos, tenemos plantillas, cajas, redes, gabinetes, folders. Bueno, tenemos muchos tipos, ¿vale? Creo que alguien su micrófono suena muy fuerte. ¿Podría silenciarlo, por favor? No, no sé nada porque creo que se escucha muy fuerte. Bien, aquí tenemos varios tipos de estructura de datos, ¿no? Esta parte ya lo vimos. Ahora, los algoritmos vamos a trabajar, nos van a servir para poder trabajar sobre las estructuras de datos. Hay una lista muy grande, de hecho, de algoritmos, que son estos, y les quiero decir que realmente los algoritmos son muchísimos y no podemos saber todos realmente, o sea, realmente no podríamos decir que vamos a tener todos los algoritmos porque es imposible. Un algoritmo es cualquier cosa que puedas así programar, que sean 2 líneas de código, son 2 pasos, es un algoritmo ya, como tal, ¿vale? Hay algoritmos que se escucha una palabra muy, muy genial de moda, ¿no? Que algoritmo de inteligencia artificial, de aprendizaje, de esto, de lo otro. Bueno, al final, por más bonito que se escuche, y aunque las empresas lo utilicen para hacer muchos análisis de muchas cosas, al final simplemente son códigos, son programas que hacen ciertas cosas detrás de otras. Esto es un programa nada más que hace algo para resolver un problema. Es todo lo que es un algoritmo. Aunque escuche una palabra muy sofisticada, todos los programas que ustedes hacen, por más simples que sean, son algoritmos también. ¿Vale? Y ahorita vamos a ver que realmente solo necesitamos algunos de esos algoritmos realmente. No necesitamos como tal en tantos. Dijimos que estructura de datos, más lo que vamos a ver que es algoritmos, hacen programas buenos. Es lo que necesitamos. Ya vimos que es una estructura de datos, vamos a seguir utilizándola. Vamos a hacer algoritmos ahora y con eso vamos a tener nuestros programas buenos. Ya vimos muchas cosas de cuanto a que la Big O, bla, bla, pero ahora vamos a ver que también los algoritmos también se aplica esto de la Big O. Tanto en estructura de datos como algoritmos se aplica, ¿vale? La estructura de datos viene siendo como la estructura class, el lenguaje C#, más una función y tenemos los programas. Es de esta manera. Clases más funciones, tenemos programas. Sería la equivalencia del código en prácticamente cualquier lenguaje, ¿no? De hecho, por eso elegimos programas orientados a objetos, porque sabemos que todos los programas orientados, los lenguajes orientados a objetos, tienen características para crear clases. Así que, tal vez no exactamente igual como clases, pero sí tienen manera de lograr esa estructura de datos, ¿vale? Por eso elegimos programas orientados a objetos. Si alguien eligió un lenguaje que no tenga, por ejemplo, sé que alguien creo que quiso cambiar a Pascal, bueno, pues sabrá las consecuencias de su cambio, así que va a tener que resolver de alguna manera, ¿no? Así que, pues vamos a seguir con esta parte. ¿Hay alguna duda? No, yo era el que había dicho de Pascal, pero después vi que era de R, entonces pues ya. Ya lo dijiste, estuvo ya, Pascal. Pero pues ya había visto los dos, entonces pues ya es un plus. Ya te lo cambié, de hecho ya te cambié todo en el grupo, es Pascal ahora, ¿eh? ¿Cómo? Pascal. Hay que escribir que acepté tu propuesta, después lo vemos, pero ya Pascal es tu lenguaje ahora. F. Porque te quedó muy bien el video, así que dije, Pascal es lo mejor que puede hacer. Te va a servir más, tranquilo, no pasa nada, o sea, vas a buscar la forma de solucionarlo, si se puede. Porque antes peor no era orientado a objetos y se podía. A ver, la parte de los arrays, pilas, colas, listas ligadas, árboles, grafos, hash tables, esos son los tipos de datos que tenemos de datos estructurados. Y tenemos algoritmos, ordenamiento, búsqueda, recursividad. Aquí les quiero decir que esto fue con truco. Les vendí un poquito. Porque recursividad como tal no es un algoritmo. O sea, hay muchos algoritmos que hacen recursividad, pero lo puse nada más para englobarlo realmente. O sea, en recursividad es una característica, pero no es como tal un tipo de cosa, vaya, de algoritmos específicamente. O sea, hay varios tipos de algoritmos, ¿no? Y al final, un algoritmo simplemente es una función que se puede llamar a sí misma. Sé que no es la definición un poco más clara, ¿no? del mundo, de hecho creo que es confuso, pero ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que veamos que es recursividad. De repente es confusa la definición, por eso no la puse directamente aquí. Yo creo que es mejor que veamos cómo sería un ejemplo, ¿vale? A mí el ejemplo que más me gusta aquí es poner a un señor sentado, escuchando música, y tenemos un grifo
y tenemos un vaso que conforme pasa el tiempo se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y es o sea, la curiosidad es que está cayendo y cayendo y cayendo gotas, se está haciendo al mismo tiempo varias cosas y se hace una y otra vez. Va quedando, va quedando, va quedando, va quedando, va quedando, hasta que ¡pum! Se desborda el vaso y se ahoga el señor este. ¿Vale? De repente muchos tienen miedo de la recursividad, piensan que es algo complejo, porque siempre se corre el riesgo de que pase un desbordamiento. ¿Alguna vez han escuchado de esto? Stack Overflow. De ahí se copian códigos, ¿no? Sí, exactamente. Es una página donde se copian códigos. Stack Overflow. Si ya hemos buscado cosas de programación, según ya lo vieron, ¿vale? Stack Overflow. Pero Stack Overflow también significa algo más. Stack Overflow significa el desbordamiento de la pila. De hecho, es chistoso porque por eso le pusieron a hacer una pila que está desbordando. Por eso le pusieron Stack Overflow. La recursividad, siempre la gente tiene miedo de la recursividad porque escucha cosas así muy complejas y todo. Es complejo, es verdad, es complejo en el término de cuando usan de matemáticas, de física, de mecánica cuántica, este tipo de cosas. Ahí sí, pues, es complicado, ¿no? Pero en la programación, la recursividad no es complicado. Realmente quiero que lo vean más como... Si tenían miedo, no tengan miedo. Y si no tenían, qué bien, ¿no? Pero de repente hay gente que le da, o sea, hay programadores que le dan miedo a la recursividad, o sea, es verdad, o sea, cuando escuchan y no, como que recursividad, no, eso es de locos, ¿no? Bueno, no es tan complicado. Simplemente debemos de verlo como una herramienta que nos puede simplificar las cosas a la hora de escribir código. El código puede ser un poco más elegante, se puede ver mejor, ¿vale? Tal vez es complejo, pero se ve más bonito, ¿vale? Vamos a ver cuál sería un ejemplo de esto del Stack Overflow. Voy a abrir mi navegador y voy a hacer esto. Una función recursiva es simplemente esto. Vamos a ver acá. Voy a hacerlo más grande porque no se ve. Acá se ve la pantalla ya. Función inicio. Es JavaScript. Estoy que declarar una función. Y esta llama a inicio. Ok, si yo hago esto y mando a llamar a inicio, ¿qué va a pasar? Nada. Bueno, vamos a modificar. Recarga la página nada más. Vamos a modificarla. console.log.com. ¿Qué pasa en esta función? ¿Qué va a pasar cuando ejecute esta función? Se imprimirá infinito, ¿no? Cocom. Vamos a ver. Muchos cocom. ¿Cuántos cocom va a llegar a esto, Hasta que se desborde ahora sí. Sí. Cuando le puse la palabra cocom, no, ya valió mi navegador. Ahí está, lo salvé. Bueno, la voy a declarar otra vez. Esta vez voy a quitar algo, como que ya que lo cocom hace que tarde más. La declaro, manda a llamar a inicio y lo que va a hacer directamente es un máximo con stack size excedido, o sea que el máximo tamaño de la pila se excedió. ¿Esto qué significa? Bueno, la verdad es que tampoco lo sabía, o sea, sí entendía que se había desbordado la memoria, pero no entendía qué onda, dónde lo veía, ¿no? Pero pues sí, entendía que se había desbordado la memoria, pero no sabía dónde verlo. Ahora estuve revisando y ya se puede ver, vean. Vamos a hacer algo. En nuestro navegador tenemos una función que es debugger. Eso es JavaScript, ¿eh? En dependiendo del lenguaje que ustedes usan, tenemos que tener alguna cosa diferente, ¿no? Debugger. Vamos a ver qué hace esto. Inicio. Bien, con esto se abre unas herramientas acá que nos permiten de una manera simple ver cómo es el código. Vamos a ver acá. Bien, aquí tenemos un call stack. Este call stack nos dice cuáles son las funciones que están en cola para hacer llamadas. Esto se almacena en algún lugar de memoria, o sea, realmente en algún lugar de memoria
cada que nosotros creamos una función, como en JavaScript las funciones son variables también, ocupan espacio de memoria, es como que estamos declarando muchas variables. Y recordemos que como hemos visto, la memoria pues no es infinita, tenemos un límite. En cada momento se va metiendo en un segmento de la memoria RAM, se va metiendo uno de estos. Vean, inicio. Es la pila de llamadas. Vale, voy a dar un brinco más. Miren, se dan cuenta, va aumentando el call stack. Este es lo que está desbordando. Esta es una de las debilidades de la recursión, que si no lo hacemos de una manera correcta, obviamente tiene un call stack muy amplio, no recuerdo el número exactamente, pero es muy grande, pero obviamente el infinito algún día va a llegar, ¿no? Y por eso de esa manera se desborda. Los navegadores modernos detectan este tipo de cosas y saben que va a morir antes. Por eso Chrome dice, oye, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo es una locura. Y ya te lo avisan, ¿no? Pero si no lo fue así, pues moriría. Vale. Y aquí ven, esto es lo que está desbordando. Si yo lo hiciera muchas veces, llegaría a un punto en que ya pues se va a desbordar, ¿no? Pero como tengo memoria, pues aguanta mucho, ¿no? Pero sí se desbordaría. Y es uno de los principales temores que existe en la recursividad. ¿Hasta aquí alguna duda? O sea, esto es lo que pasa. O sea, cuando tú vas a llamar una función recursiva, lo que hace es volver a llamar y volver a agregar una función, agregar una función. Y lo va haciendo así muchas veces. Esto es lo que hace. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Y eso qué utilidad da o qué onda? ¿Qué utilidad da? No le entendí mucho. Ok. Voy a confiarme de que no lo entiendan porque todavía voy a explicar más. Vale, si después de esto ya no, pues ahorita me... Ok. A ver. Vamos a ver cómo funciona la recursividad. Ok, para que haga la recursividad, creo que esta diapositiva debe ir después. Ok, voy a hacer un ejercicio de cómo realizar el factorial para que vean. Este va a ser un ejemplo más interesante. Para que vean qué es la recursividad. ¿Vale? La recursividad. Si después del ejemplo no queda muy claro, hacemos otro ejemplo. Es complicado entenderla, pero una vez se entiende es muy fácil, de verdad. No sé, si no lo entienden al primero, se espera, es normal. Vamos a hacer ejemplo. A ver, el factorial, ¿saben qué es, no? Si 5 factoriales, 5 por 4 por 3. Sí. Es de 1 por 2, 3 por 4, da lo mismo, no pasa nada, ¿no? Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Ven cómo funciona el factorial. El factorial se puede simplificar pensándolo de una manera, bien. Podemos pensar de una manera. Hacemos una recursión. Si llegamos al número que necesitamos, detenemos. Si no, seguimos. En la recursión, otra vez, en esa recursión volvemos a evaluar. Si llegamos al número que necesitamos, nos detenemos. Si no, volvemos a hacer la recursión. Y volvemos a hacer lo mismo. Si llegamos al número que necesitamos, nos detenemos. Si no, volvemos a hacer la recursión. Lo mismo. Si llegamos al número que necesitamos, nos detenemos. Si no, volvemos a la recursión. Y podemos hacerlo de esta manera. Vamos a ver cómo sería entonces. Factorial 5 por el factorial de 4. Factorial 4 por el factorial de 3. 3 por el factorial de 2 por el factorial de 1. Que sería lo mismo que hacer 5 por factorial de 4. 5 por 4 por factorial de 3. Se dan cuenta, siempre es algo que siempre se vuelve a realizar de la misma manera. Se dan cuenta que la estructura es igual, siempre se va repitiendo y de hecho queda como una pilita, ven que quedan exactamente igual, uno dentro de otro. Es así como el Inception. ¿Han visto la película de Inception? Tal vez no la hayan visto, que tal vez no es tiempo. La de Leonardo DiCaprio, que se meten dentro de un sueño, y se meten dentro de un sueño, y se meten dentro de otro sueño. Bueno, Sí. tiene que ver con eso también, de hecho, la recursividad. Bueno, vamos a ver ahora este ejemplo. Voy a detener esto y lo voy a hacer. No, lo voy a hacer en el de replics. My replics. Vamos a hacer esta aplicación de dos maneras, de la manera recursiva y de la manera no recursiva, ¿vale?
Función factorial iterativo. O sea, el normal que haríamos normalmente para hacer una función factorial. Ya han hecho la función factorial en programación, ¿verdad? Yo no. Bueno, ahí vamos a ver. Pero sí entienden cómo funciona, ¿no? 3 por 1, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Ah, no sé. Sí. Ok, vamos a ver cómo funciona. Factorial iterativo. Vamos a ver cómo hacemos esta función. A ver, vamos a buscar. Para hacer esto podemos hacerlo de esta manera, utilizando un for. Vamos a ver si me sale. Let, no lo pensé. Let is igual a 1. Respuesta es igual a 1. Y vamos a hacer for. Let is es igual a 1. Y vamos a recibir un número, que es el número que vamos a calcular. Mientras i sea menor o igual a n. Y más. Si vamos a hacer tantos números como necesitemos. A ver, aquí se le va acá y menos. Eso es lo que no me gusta de esa cosa, porque queda así feito. Dice que hay error. Ok. Y aquí lo que vamos a hacer es respuesta es igual a respuesta por i. Ahí sirve. Ahí está. Podemos hacerlo de esta manera. Vamos a ver si funciona. Return, respuesta. A lo mejor se me fue algo raro. Voy a ver si está todo bien, ¿vale? Vale. Y vamos a mandar la llamada factorial iterativo. A ver, factorial de 5 de 20. ¿Cuánto es factorial de 5? 120, creo. Factorial de 5 de 120. Vamos a ver si funciona. Si no, ahorita hago un ajuste que me haya ido. Ahí está, 120. Esto funciona de la manera correcta entonces. O sea, agregamos la respuesta 1, después hacemos tantos números como tenemos que hacer, modificamos respuesta por respuesta, bla, bla, bla. Podemos mejorarlo también. A ver. No creo que con eso es suficiente ya. Con eso es suficiente. Bueno, de esta manera quedaría el factorial iterativo. Algunas funciones son más fáciles de hacer en iterativas y algunas son más fáciles de hacer en recursiva. O sea, como vieron, este ya funciona de esta manera, ya se dieron cuenta, o sea, lo que hacemos es un for, vamos recorriendo, vamos haciendo que jale, y después multiplicando siempre el número que tenemos por el número que sigue, ¿vale? Si así se va haciendo, aquí lo que estamos haciendo es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y esto es lo que estamos haciendo con esto. Es una función iterativa, lo que hacemos con un for. Para hacerlo con una función recursiva, función recursiva. Vamos a ver. Factorial recursivo. Veamos cómo es recursivo. No sé si me acuerdo de esta. Recibimos aquí el número n que queremos calcular. Y, a ver, sería más menos 1. Estoy pensando cómo sería el factorial. Ok, sería, a ver, yo estoy pensando algo ahorita. Déjame ver. Recursivo. Podría. A ver, factorial recursivo. Podemos retornar, o sea, como habíamos visto acá, ver, sabemos que entonces podremos hacer el número
por el factorial del otro del número que sigue. Entonces lo podemos hacer de esta manera. Podemos hacer return n por el factorial recursivo de n menos 1. Y aquí tenemos que ser aquí tenemos que ser siempre una unidad de control, porque si no hacemos puro return así, nos va a pasar eso de que es una pila infinita. Vamos a hacer si n es mayor a 1, mayor a 1, mayor a 1. Si n es menor a 1, entonces tiene que, menor a 2, entonces tiene que retornar 1. Entonces tenemos que hacer un punto de control. Ahorita voy a explicar esa parte de por qué tenemos que tener un punto de control. Vamos a ver si jala esto. No lo comentes. Voy a comentar esta. Factorial recursivo. Si muere, pues ahí vemos qué pasa. Esto puede pasar siempre. De 5, a ver. Vamos, funciona, vamos. A ver. Si n es menor a 2, retornar 1. Ahí está, funciona también. Bien, aquí tenemos las dos maneras. Tenemos la manera iterativa y la manera iterativa y la manera recursiva. Vamos a ver vamos a intentar entender qué es lo que está haciendo acá. Lo que está haciendo es obteniendo el factorial. Recordemos que la fórmula de factorial es simplemente, tenemos que analizar el problema grande. El problema grande es que tiene que multiplicar muchos números por el número que sigue. Esa es la manera de pensarlo. Y por eso lo estamos haciendo de la manera iterativa. También tenemos la alternativa de hacerlo de la manera en recursiva. Podemos dividir el problema en problemas más pequeños. Si nos damos cuenta, cómo se divide el problema sería en que se multiplica un número por el factorial del número que sigue. Sería la manera de pensarlo. Y tenemos que pensar, entonces, si de esta manera, siempre sabemos que siempre es multiplicar un factorial de un número por otro número. O sea, el problema realmente es simplemente una multiplicación. Y lo que estamos haciendo acá. Podemos ignorar si quieren esto, ignoren un momento, solo ven esta parte. El resultado del factorial es multiplicar el número n, que es el 5, por el factorial del siguiente número. Y el siguiente número es 1 menos del que tenemos ahora, o sea, n menos 1. Por eso lo ponemos de esta manera. Hacemos esa estructura de control porque si no lo que va a seguir haciendo es, sí va a seguir restando. Sabemos que el factorial de 1, pues es 1, ¿no? Estamos de acuerdo, porque es 1 por 1, es 1. O sea, ese va a ser el límite. Cuando llegue a 1 ya no hagas nada más, porque si no vas a seguir haciéndole menos, por menos 2, por menos 3, por menos 4, por menos 5, va a ser infinito. Tenemos que tener siempre una estructura de control que nos diga un retorno acá o un retorno acá, como mínimo. Y es aquí donde tenemos si n es menor a 2, o podríamos poner si n es igual a 1, igual podemos ponerlo, también funcionaría, podemos ponerlo. Si n es igual a 1, entonces no hagas ninguna operación, simplemente retorna 1 y ya. En el otro caso, pues tenemos esa parte. Sí, o sea, si no entro acá, podemos poner un else también si quieren, para que lo tengan más fácil, Sí, con él se puede entender mejor, pues se pone un else. Pero al final es lo mismo, porque el return ya hace que todo se rompa. Si no, entonces retorna lo que tienes por el factorial del siguiente número que entra. Y así lo va a estar haciendo muchas veces. Va a estar entrando. Esta función, vamos a ver cómo jala. Ahí está, 120. Se encuentra, tenemos las dos maneras de resolverlo. ¿Hasta aquí alguna duda con esta parte? Profe.
Es más, es complicada esta parte de entenderla. O sea, ya cuando ya te das cuenta, pues es más sencillo. O sea, es dividir un problema grande en problemas más pequeños. Y aquí están las reglas ahora sí. Vean. Identificar el caso base. ¿Cuál es el caso base? Que siempre se multiplica en 5 el número por el factorial del siguiente número. Tienes que identificar el caso que se repite. Y tenemos que acercarnos cada vez más al final del código. Y siempre, usualmente tiene 2 retornos. Porque si no tenemos 2 retornos, algo va a salir mal de que se va a hacer infinito. Tiene que tener alguna parte donde acabe ya el ciclo de vida. ¿Sabes qué? Ya estuvo. Y este caso es esta parte. Tenemos estas 2 funciones entonces, ¿vale? La iterativa y esta. En este caso, esta es la que nos va a permitir tener el control correcto de la situación. Este es lo que nos va a permitir. Si no tendríamos esto, se acabaría hasta el infinito. Eso, para los que tengan duda de qué es la recursividad, ¿ayuda un poco más esto? ¿O más o menos? Tenemos más que todavía, ¿eh? Yo digo que mejor mucho otro, porque ¿Perdón? no sé si me puede mostrar otro. ¿Perdón qué? Y ya subí el volumen. Dime. Decía que si le puede mostrar otro. Bueno, el otro está más chido. Vamos a ver. Bueno, el otro ejemplo sería el de la serie Fibonacci. La serie Fibonacci es una sucesión de números, ¿no? Dicen que es así la perfección de los números. Ese es un ejemplo, vean. El número siempre vuelve a ser el doble del siguiente. Bueno, eso es el doble, es la suma de los dos anteriores hacen el siguiente. Y así un caracol. De hecho, se dan cuenta que un cuadrito, el cuadrito anterior más el. Okay. Y los números, vean, pues 1, de hecho podemos poner 0. 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. Y así van haciendo. Se dan cuenta, también es algo que siempre se repite. Y lo que se repite siempre es que el número nuevo es la suma de los dos anteriores. Y siempre se va a repetir de esa manera. Por eso va creciendo de esta manera tan interesante como un caracol. También lo podemos ver como una pirámide. 1, 1, 1, 1 acá. Tenemos 1, 2, 3, 3. Y lo podemos hacer de esta manera. También esto lo hacen así de esta manera. También lo pueden representar así, ¿vale? Ay, perdón. Bueno, y lo podemos, pues, representar de esta manera. Esto me acuerdo que lo puse de esto de Fibonacci. ¿Sí? Bueno. Y lo podemos representar de esta manera entonces y quedaría así. Este también es un ejercicio de recursividad que también van a tener que hacer, pero no lo vamos a dejar todavía. ¿Vale? Y en resumen, cualquier cosa que puedas hacer con recursividad se puede realizar con iteración. Pero, pues, obviamente, pues hay cosas buenas, ¿no? Pues es fácil de leer, pero tiene una pila larga la recursividad, es lo malo. Vamos a ver cuándo después usarlas, porque si hay una fórmula que yo recomiendo, no es así obligatoria, pero es una que recomiendo para hacerlo, ¿vale? Bien, eso sería todo por la parte de hoy. No hemos acabado recursividad, pero ya tenemos una base para seguir. Va a haber tarea. Ya está, ¿no, profe? El mapa mental de recursividad. Ah, sí, no puede mentir, que lo dominan. No, sí, pero va a haber tarea práctica también. La tarea práctica va a ser pasar estas 2 funciones que yo tengo. De hecho, les voy a pasar el código acá. De hecho, por eso lo hice acá. Ahorita se lo voy a pasar en el WhatsApp. Y lo van a tener que hacer en su lenguaje. Es fácil en teoría porque ya se lo dejé listo. O sea, nada más tienen que copiar esta equivalencia en su lenguaje de programación. Esto ya funciona, ya lo probaron. Funcionan. Con las 2 pruebas. Tienen que correr factorial iterativo y factorial recursivo. Con una prueba de 5 o de 6, el número que ustedes quieran, y tiene que funcionar. Esto lo van a hacer en su lenguaje. Esto va a ser para el día viernes. Para el día viernes lo vamos a entregar. Pero vamos a hacer otros 2. Vamos a hacer, se los aviso, vamos a hacer el de Fibonacci y vamos a hacer el de hacer una cadena recursiva, o sea, de cambiar de hola mundo a odonum hola a lo, así. Que haga el inverso del texto. Ok. Vamos a hacer esas 3, se los aviso.
pero toda la voy a hacer yo en la clase, y ustedes su tarea, está fácil ahorita, porque ustedes van a tener que pasar nada más al código, o sea, buscar la equivalencia prácticamente. Pero ya más adelante ustedes lo van a hacer solos. Ya yo nada más digo, a ver, hagan esta y vean cómo la hagan, ¿no? Y van buscando y así, ¿no? Pero ahorita yo lo voy a hacer para que lo vayan viendo. Después ya, es para que se vayan acostumbrados a su lenguaje nada más. Ahorita es simplemente pasar un código a otro lenguaje, es todo lo que van a hacer. ¿Se dan cuenta? Pues no es tanto. Así que la tarea para el viernes es hacer estos dos para en el lenguaje. Lo pueden empezar a hacer una vez, porque voy a dejar otros dos más, les comento. Así que el viernes se van a entregar todos, o sea, todos los algoritmos, los tres. Y si me ocurre uno más, pues digo, bueno, no creo, tres nada más. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, dice el compañero Irán que no le quedó un poco claro. Bueno, no quedó claro, la tarea va a ser pasar a su lenguaje de programación este código. Si aún así no queda claro, de todas maneras, en la siguiente clase lo vamos a volver a revisar. Lo que pasa es que la mejor manera, vimos la teoría, hay que probar un poco. No en una clase vamos a entender la recursividad, vamos a tomar más, pero quiero que hagan este ejemplo. Primero pasen el código simplemente para que vean cómo funciona en su lenguaje, porque eso les va a obligar como a tener que ver qué hace el código. Y en la siguiente clase lo volvemos a explicar. No se preocupen todavía, o sea, realmente todavía no es como la prueba. El viernes tenemos todavía para acabar eso todavía, ¿sabes? Voy a subir la plataforma. Así que necesito que hagan este ejercicio para que ya como que puedan entrar en contexto ya más de lo que está haciendo el código, ¿vale? Al compañero, ¿cuál lenguaje le tocó? A mí me tocó usar Kotlin. Pero al que tiene la duda. A mí, ¿Tú tienes la duda? sí, es que no me queda claro, no entiendo. Kotlin es un lenguaje muy interesante, va a salir muy bien. O sea, ¿cuál es la duda de la recursividad? Pues es que no entendí qué hizo bien. Bueno, no quiero que entiendas esto. Quiero que entiendas lo que te voy a mostrar ahora. ¿Cómo te llamas? Irán. Ah, Hiram. No, Hiram. Ok. ¿Esto qué está haciendo? Solamente está llamando a la función. ¿Y esta función qué hace? Pues nada, por ahora. ¿Pero qué es lo que hace internamente? Pues mandar eso varias veces, ¿no? ¿Cuántas veces? Pues un montón de veces, infinitas, creo. Hasta que Infinitas. se acabe la pila. Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprovechar esa característica que es llamar a sí mismo n cantidad de veces para poder resolver un problema. Y lo que hacemos es, si vemos, siempre como programadores tenemos que analizar la situación y decir, ah, mira, este problema parece que tiene un patrón y el patrón es que se repite tal cosa. Ok. No se escucha, profe, sí. Pensé que se había trabado. Sí, profe. Igual, se parece que se había trabado. Creo que salió. No, tiene señal perdida. F, profe. Maldición, me quedaré sin saber qué. Ya no sabremos nada. Ya vámonos. Vámonos. No, se le fue la luz, dice.